Bienvenidos a otra clase más de Enfermería Básica. Hoy hablaremos como tema 2, conceptos del cuidado, y quien les habla es el profesor Jorge Díaz. Cuando hablamos de cuidados en enfermería, podemos abarcar un amplio espectro cuando hacemos referencia al cuidado. Por eso, esta clase está fundamentada o está basada y orientada en la visión integradora en tiempo de crisis, haciendo alarde a la pandemia y tener en cuenta que actualmente enfrentamos una crisis generalizada evidenciada por la falta de cuidado y de conducta del hombre, que se resume en una falta de cuidado hacia sí mismo y para los demás. Por ejemplo, podemos dar a entender que no solamente el cuidar habla lo relacionado a la salud, sino también a la explotación del tráfico infantil, a las guerras, a la desnutrición espiritual. Y entiéndase desnutrición espiritual no solamente basado en la práctica religiosa, sino que cuando hablamos de espiritualidad hablamos de el interior del ser, el interior de la persona, la intolerancia, el daño ecológico, la pobreza extrema, son puntos importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de cuidado. La desvalorización de los valores personales, de las instituciones, la codicia donde lo material supera lo espiritual, entre otros aspectos que identifican el siglo XXI a pesar de los avances científicos y tecnológicos. Es decir, que hay que tener en cuenta que el cuidado no solamente abarca aspectos de la salud, sino también abarca al ser humano como un ser integral, que todo lo que lo rodea, es decir, ese universo que rodea a la persona, también es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar los cuidados. El cuidado humanizado, que es uno de los puntos de vista por los cuales debemos transitar, y es poco lógico quizás pensar en el cuidado humanizado, pues claro, nosotros los enfermeros y ustedes como enfermeros en formación van a cuidar de seres humanos y es poco factible pensar en el cuidado humano. Es decir, este auge que hay hoy en día en el cuidado humanizado nos hace pensar un poco en retrospectiva y decir, ¿acaso estábamos cuidando otra cosa que no eran seres humanos? Es una pregunta muy importante para hacernos porque en los últimos años el cuidado humanizado ha tomado un auge muy importante y es definido como una práctica profesional que debe ser fundamentada en ofrecer un cuidado humanizado, es decir, donde no solo se trate el órgano o el sistema que está enfermo, sino que también se aborden las diferentes dimensiones del receptor del cuidado, en este caso la persona. Como para dar un ejemplo, si queremos situarnos en que un miembro de la familia, supongamos el papá o la mamá de una familia, se enferme y esté hospitalizado y esa persona sea el miembro que trae el sostén económico de la casa, no solamente esa persona se va a enfermar, sino que también todo el equipo o todo el grupo familiar se va a enfermar porque una internación conlleva a que otra persona cuide de la persona que está enferma, los niños estén con sus abuelos o con otros familiares, se rompe ese sistema económico de sostén que la persona estaba manteniendo hasta el momento, es decir, las personas que integran ese vínculo familiar ahora están sometidos a un estrés y por ende el estrés también enferma, no solamente físicamente, sino también espiritual o psicológicamente. Podemos nombrar a varios autores o autoras dentro del cuidado humanizado, dentro de las teorías de enfermería, como Martha Roger, que define al humano o al ser humano
como un ser unitario, irreductible, que posee su propia integridad y un conjunto de características que son más y diferentes de una de las sumas de sus partes. Es decir, que no podemos continuar viendo solamente a la persona que está enferma y muchísimo menos al órgano o el sistema que se enfermó o está afectado. El ser humano es un sistema abierto, es decir, es un proceso continuo de interacciones con el entorno que es absolutamente cambiante. Es decir, que el ser humano está continuamente abierto a cambios y en especial en el entorno, que debe ser una característica importante de la humanidad, la adaptación al entorno. En cambio, Morin reconoce que el ser humano es físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Y esto es algo muy importante, el ser humano histórico, porque la persona no es solamente lo que uno ve en la actualidad, sino también que tiene procesos infantiles, adolescentes, de la niñez, por los cuales ha ido experimentando algunas características o algunos eventos que van a redefinir a la persona con el paso del tiempo. Morin también dice que es una unidad compleja que hay que restaurarla. ¿Por qué dice que hay que restaurarla? Porque muchas veces esos eventos históricos dañan a la persona de tal manera que cada uno, desde donde esté, tenga conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad que es común a todos los demás humanos. Es decir, que es importante reconocer que lo que la persona está pasando en este momento es parte de eventos históricos, físicos, biológicos, psicológicos o culturales, por lo cual la persona está atravesada en este momento. Por eso es muy importante comenzar a ver a las personas como seres holísticos, es decir, seres complejos y que no solamente necesitan un cuidado que satisfaga las necesidades alteradas actuales, sino también que compense necesidades que con el paso del tiempo fueron alteradas y todavía no han sido sanadas o bien cuidadas hasta el momento. Continuamos viendo cómo ve la enfermería al ser humano. Enfermería reconoce al ser humano como un ser complejo, es decir, que está compuesto no solamente por aspectos físicos, psicológicos o emocionales, sino que también está compuesto por un entorno, por eventos históricos. Es un ser misterioso porque nosotros no podemos conocer en su totalidad a la persona que estamos cuidando. Es estructurado por diversas dimensiones, es decir, que va a depender de su cultura, de su nacionalidad, de sus creencias. Muchas veces las personas son estructuradas en diferentes aspectos de la vida o de forma de ver la vida, porque son personas históricas, son seres históricos que vienen acarreando con eventos, con oportunidades, con aciertos, con desaciertos, con decisiones, con traumas que nosotros no conocemos o que estamos empezando a conocer. Por eso el ser humano es también misterioso y va desde lo orgánico a lo espiritual. Muchas veces las personas no solamente están enfermas de algo orgánico, es decir, de lo físico, sino que también muchas veces el interior de la persona está dañada o ha sufrido algún tipo de trauma. Por eso es que la enfermería tiene que ser abierta al escuchar, al comprender
a tomarse su tiempo para realizar los cuidados, no ver a las personas solamente como ir a controlar signos vitales y nada más, como algo cotidiano, sino que la persona cuidada es una entidad única, es decir, podemos tener hermanos gemelos internados por la misma patología en el mismo lugar, criados de la misma forma, vestidos exactamente iguales, pero el proceso patológico de cada uno va a ser diferente, porque va a ser diferente la aceptación, va a ser diferente las ganas de salir adelante, la voluntad que le va poniendo cada uno. Por eso, por más que el tratamiento sea igual, la persona lo puede recibir de una manera diferente. Entonces es ahí donde la enfermería cobra su verdadero sentido del cuidado. Las personas tienen conciencia, intelecto, dignidad, emociones, sentimientos y saberes, y nosotros debemos aprender a valorar y aprender a poseer esas cualidades que los profesionales de salud tenemos, en reconocer a personas como seres individuales. No importa lo igual que sea otro, cada uno es individual y por eso no debemos realizar cuidados estandarizados para todos por igual. Y a no malinterpretar la palabra estandarizado, porque el cuidado sí es estándar, por supuesto que lo es. Para todos los cuidados van a ser iguales, pero está en el verdadero ser enfermero distinguir qué personas pueden recibir determinados cuidados o de una determinada manera y cuáles no están capacitados para recibir ese determinado cuidado, o quienes necesitan una variante en ese cuidado. Vamos a suponer, para dar un ejemplo y no ahondar tanto solamente en lo teórico, nosotros podemos pedirle a una persona que cambie su posición en la cama, es decir, que rote su posición y que trate de dormir hacia la izquierda o de cúbito lateral izquierdo. Y esa persona toda la vida durmió hacia el decúbito lateral derecho. Es decir, que podemos pedirle, pero también debemos preguntarle si se siente cómodo, si está bien así, y si la persona dice que no, adaptar ese cuidado y, por ejemplo, poder decirle, bueno, ponete unos minutos del lado de la rotación de cúbito lateral izquierdo y luego, para que pueda descansar mejor, de cúbito lateral derecho. Es decir, ser flexible en esa estandarización del cuidado, porque las personas son subjetivas y están estructuradas por sus vivencias y sus significados, sentimientos, emociones, intuiciones y razonamientos. Es decir, nosotros no debemos juzgar a las personas por sus creencias o por sus sentimientos. Debemos ser independientes de lo que la persona piense. Nosotros debemos aceptar cómo es la otra persona, porque nosotros, los enfermeros, estamos para realizar cuidado y no para juzgar el vivir o el sentir de las otras personas. Para terminar con esta primera parte, llegamos a algunas reflexiones sobre Calista Roy, que es otra de las teorizadoras importantes dentro de la disciplina enfermera. Ella dice que en su modelo de adaptación reconoce que el individuo es un ente biopsicosocial, es decir, que está en interacción constante con el ambiente y que no solamente es algo físico, y está en interacción, y esta interacción, lo obliga a adaptaciones continuas, como veníamos diciendo anteriormente, que el ser humano es adaptativo, es decir, que adapta sus necesidades al entorno.
le permite tomar decisiones guiadas por su sistema de valores, es decir, no todas las personas tenemos los mismos valores, los cuales son aprendidos y reforzados en la familia. La familia cumple un rol, al igual que la escuela y los medios de comunicación y la sociedad, muy importante a la hora de tomar decisiones o a la hora de realizar cuidados, en especial para nosotros los enfermeros. Si queremos citar un ejemplo, por ejemplo, una familia que sea testigo de Jehová, que toda su familia pertenece a esa religión, y el paciente o la persona enferma necesita una transfusión sanguínea, nosotros no podemos obligarlo a tomar esa decisión. La decisión la toma la familia o la toma la persona porque está estructurada por sus valores, en estos casos religiosos. Es importante respetar esto como parte de la autonomía o como parte de la autoestima de las personas, porque están fundadas, fuertemente arraigadas en la persona, ese tipo de creencias. No está mal y tampoco está bien. Es decir, nosotros no podemos juzgar o obligar a las personas a tomar determinadas decisiones en pos de la salud, sino que las decisiones son tomadas por la persona en base a su historia, su cultura, su familia, la sociedad a la que pertenece. Es importante para nosotros, los enfermeros, entender que nosotros no debemos imponer el cuidado a la persona, sino que nosotros debemos adaptarnos a realizar los cuidados en base a las personas que estamos tratando. Esta reflexión nos inspira o nos dispara a hablar de lo que es la dignidad y la condición humana. Para eso, el texto que nosotros le hemos puesto dentro de la bibliografía habla de Jasper, que es otro de los autores junto con Buber, que reconoce que la condición humana es la propia existencia del ser. Y Buber dice que estima que el individuo es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones vivas con otros individuos. Es decir, la dignidad y la condición humana va a depender de la propia existencia del mismo ser humano y de, obviamente, sus vinculaciones a través de relaciones vivas, es decir, de relaciones reales, de relaciones coherentes con otros individuos. Si vamos a reflexionar sobre la condición humana o sobre la existencia humana, nosotros debemos pensar como enfermero que se infiere a que la vida de una persona transcurre desde el mismo momento de la concepción hasta su muerte. Y esto son temas en la actualidad, que son muy controversiales, que están en tela de juicio a flor de piel por determinadas tendencias, pero nosotros debemos pensar y reconocer científicamente que la vida transcurre desde el momento de la concepción hasta la muerte. La condición humana es una constante universal y cada persona la adquiere a través de sus relaciones con otros. Es decir, la condición humana puede ser diferente por diferentes estadios o por diferentes momentos de la vida, a través de diferentes relaciones que va adquiriendo el ser humano con otras personas, pero lo más importante es que la dignidad y la condición humana es universal, es constante para todo. Es decir, cuando hablamos de dignidad, de condición humana y de vida, es igual para todo. Por eso es que estos autores coinciden que la condición humana es una constante universal.
Dicho todo lo anterior, debemos pensar que la vida es algo sagrado, por lo tanto, todas las decisiones éticas deben basarse en la reverencia hacia la misma, es decir, las decisiones deben estar basadas en poder mejorar o conservar la vida y la dignidad de la persona. Y aquí vamos a hacer dos puntos de inflexión o dos puntos que por ahí llaman a la controversia o a la discusión dentro de los ámbitos referidos a la salud y en especial al cuidado. Que uno de los puntos es desde el punto de vista religioso, la vida para los que creen es un don de Dios y por ello solo Dios puede quitarla. Y para otros, para los que no creen, la vida es una facultad irrenunciable como premisa necesaria que hace posible todos los demás derechos. Es decir, la facultad de tener vida, el solo hecho de estar vivo, hace que la persona adquiera derechos, en especial el derecho a la vida. También le puse un punto en rojo para poder discutirlo seguramente en la clase presencial, que la vida es un don del que se provee al ser vivo. Obvio y lógico que esto es así. Por lo tanto, es un bien absoluto que hay que cuidar y proteger. El derecho a la vida es una exigencia para las personas. Es decir, nosotros estamos cuidando seres vivos, seres racionales, espirituales, con razonamiento lógico, con sentimiento, con una historia y demás. No importa, o sí importa, va a depender de la situación muchas veces que uno está viviendo, de lo que uno cree y lo que uno siente. Por eso, pensar en la vida es pensar en la vida del otro, no lo que a mí me gustaría hacer. El cuidado no va o no está dirigido a lo que a mí me gustaría que sucediera, sino en conservar la vida o el estilo de vida. Por eso es muy importante que nosotros los enfermeros reflexionemos sobre estos puntos, seamos creyentes o no seamos creyentes, pero sí tener en cuenta que la vida es el punto de partida por el cual yo debo destinar los cuidados a las personas. Veamos ahora algunas miradas sobre el cuidado, y aquí lo podemos citar a Collier y a Watson, que dicen que, o al menos Collier, dice y especifica que es asegurar la continuidad de la vida del grupo o de la especie, es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensable para la vida. Es decir, Collier está enfocada directamente hacia mantener o asegurar la satisfacción de las necesidades que hacen que las personas se realicen o hace que las personas puedan mantener un estilo de vida. Watson reconoce al cuidado en conjunto con el amor. Y esto es algo que suena incluso cursi, si lo podríamos decir, porque el humano necesita cuidado y amor, dice Watson. Y esto a menudo han de ser vistos como lo máximo. Es decir, una persona que pueda brindar cuidado y amor es algo, según la mirada watsoniana, es como algo de lo máximo de la expresión de la humanidad. Si lo podemos poner entre paréntesis, podemos decir que los enfermeros brindamos cuidado y a esos cuidados también lo hacemos con amor, pero solamente el amor no es suficiente para brindar un buen cuidado. A esto hay que sumarle, obviamente, los conocimientos científicos. Dice que la humanidad está para sobrevivir, lo que implica que los seres humanos necesitamos llegar a ser más cuidadosos
y más afectivos o más amorosos, y el cuidado y el amor son lo más universal. Habla de que brindar cuidados y ser amoroso en el cuidado habla desde el inicio de la humanidad. Todas aquellas personas que brindamos cuidados y lo hacemos con amor, habla de una expresión de conservar la vida y de sobrevivir. El cuidado y el amor son lo más universal, dice, y es como un factor o un punto en común que toda la humanidad tiene. Todo el mundo siente amor por alguien y a ese alguien se lo cuida. Lo más sublime y lo más misterioso de las fuerzas cósmicas. Es decir, muchas veces nosotros podemos ver, si queremos citar un ejemplo, a personas que han hecho grandes daños a la humanidad, pero sin embargo siempre cuidan y aman a otro ser. De eso se trata el cuidado según la mirada de Watson, de brindar cuidados a través del amor. Ahora bien, así como vimos diferentes conceptos o diferentes miradas sobre el cuidado, tenemos que tener en cuenta los diferentes valores o el diferente valor que se le da al cuidado como parte de la disciplina enfermera y tener en cuenta y ser abiertos que pueden existir diferentes conceptos dependiendo del autor o de la autora que estemos leyendo sobre el cuidado, pero hay que tener en cuenta 3 puntos importantes. El cuidado como el valor moral que representa el ideal de la enfermería por mantener el respeto y la dignidad de la persona que necesita el cuidado. A su vez, este cuidado con valor moral favorece la interacción significativa, es decir, que sea importante tanto para la persona cuidada como para el profesional de la salud, en la que se incorporan conocimientos, sentimientos, responsabilidades, opiniones, actitudes y acciones con las que se demuestra la preocupación y el interés, pero no solamente del personal sanitario o del enfermero o la enfermera, sino también de la persona que está recibiendo el cuidado. Sin embargo, cuando hablamos del cuidado como afecto o como valor afectivo, significa la dedicación efectiva y afectiva del profesional de enfermería para proporcionar la ayuda a la persona que necesita el cuidado. Es decir, brindar un cuidado efectivo y afectivo a la vez. Lo que nos dispara al cuidado como intervención terapéutica, que es un punto súper importante dentro del ámbito de la enfermería, y consideramos que es importante resaltar esta dimensión por cuanto es una oportunidad de los profesionales de enfermería al estar al frente de las personas por un motivo o por otro. Cualquiera sea el motivo que nos permita vincularnos con las personas, requiere de acciones cuidadoras, es decir, pensar en cuidados que a la persona le sean significativos. Es la oportunidad de demostrar nuestras habilidades de la presencia más allá de la ejecución del procedimiento. Es fácil técnicamente ir a realizar determinados procedimientos, pero no solamente se basa el cuidado con intervención terapéutica a realizar efectivamente la técnica o el procedimiento, sino que este cuidado debe estar determinado por el saber escuchar atentamente, el acompañar, el dedicarle el tiempo necesario, en entender a la otra persona, en vincularnos para sobrellevar la situación que la persona está viviendo en ese momento y poder realizar un cuidado con una intervención terapéutica significativa para la persona. Estos 3 puntos importantes que son el valor
moral, afectivo y la intervención terapéutica generan en el cuidador o en los profesionales de la salud una actitud cuidadora. Podemos nombrar algunos puntos importantes, como lo dice Masherov, que es uno de los autores de los conceptos del cuidado, que la persona necesita tiempos diferentes. El cuidado siempre va a ser estándar, pero el tiempo de la persona es diferente en recibir el cuidado. Lo podemos ejemplificar también en la clase presencial. Las personas que reciben cuidado necesitan no solamente del tiempo de los profesionales de la salud, sino que es mucho más importante que el profesional de la salud maneje los tiempos de las personas, es decir, arreglar o vincularse con la persona para determinar o realizar determinados cuidados. Eso es algo muy importante, como por ejemplo una de las características que también dice Masherov, el ser valiente en realizar el cuidado. Habla de valentía cuando la persona que está por practicar o está por realizar una determinada técnica lo haga inspirada en grandes valores éticos, en grandes valores o conocimientos científicos. Hay que ser paciente. La paciencia en determinadas situaciones es algo que se debe trabajar mucho, más cuando las personas no comparten nuestros ideales o son personas que vienen de otra cultura e incluso que hablan otro idioma. Tener una actitud cuidadora habla no solamente de conocer el valor moral, afectivo o terapéutico del cuidado, sino también de vincularse y relacionarse estrechamente con lo que se está haciendo o con lo que se quiere lograr con el cuidado. Ahora bien, cuando hablamos del cuidado, cuando hablamos de cuidar o de los valores que tiene el cuidado, también debemos pensar qué es o qué se dice del cuidar de sí. ¿Qué quiere decir el cuidar de sí? El cuidar de sí mismo. Tanto Collier como Masherov, como Foucault y Martínez Ocaña coinciden que una actitud cuidadora y el cuidar de sí hacen referencia a generar hábitos, costumbres, satisfacer necesidades a sí mismo para poder cuidar favorablemente a otros. Es decir, estos aspectos y estos autores hablan de la aceptación, de aceptar como soy, de conocerme a mí mismo, de conocer mis límites, de conocer mis potenciales, mis dificultades, para poder brindar actitudes cuidadoras hacia mí mismo o hacia sí, para poder a su vez cuidar de otro. Si podemos hacer una metáfora hablando del cuidar de sí, hablamos también que cuidar de sí o de sí mismo habla de también poder cuidar al otro. Y si lo hacemos mucho más grande a este ejemplo y los podemos comparar con la situación de pandemia que estamos viviendo ya hace más de un año, podemos decir que el cuidar de sí, es decir, cuidar de mí mismo, también genera cuidados al otro, y eso está ampliamente demostrado que ayuda en la prosperidad de generar bienestar no solo para mí, sino también para el resto de las personas o del universo que me rodea. Y claramente está que cuidar de sí mismo no habla de un acto egoísta, sino que habla de actitudes generadoras de cuidados que favorecen al vínculo y a la relación entre las personas que ofrecen o saben o pueden
cuidar de otros y aquellas personas que necesitan de ser cuidadas. Esto habla en profundidad de lo abarcativo, lo complejo y lo amplio que es el concepto de cuidado. El concepto de cuidado, según el punto de vista de quien lo esté relacionando o hablando, es muy importante porque cuidar es, según los diccionarios o según los diferentes autores o según la mirada desde distintos puntos de vista sociales, económicos, culturales, religiosos, morales o éticos, va a tener un enfoque dirigido a la especificidad a la cual se está dirigiendo o se está hablando. Pero nosotros, como enfermeros y como profesionales de la salud, debemos captar cada uno de esos conceptos y poder relacionarlos y poder comprenderlos para brindar lo más importante que tiene la enfermería, el objetivo fundamental de nuestro ser enfermero, que es brindar el cuidado, un cuidado personalizado, un cuidado dirigido a satisfacer las necesidades de las personas y también brindar un bienestar no solamente a las personas a las cuales van dirigidos esos cuidados, sino también brindar un bienestar a mí mismo. Es decir, nunca nosotros como enfermeros podemos realizar cuidados que dañen nuestro ser personal, ya que con el paso del tiempo trabajar o brindar cuidados de esa manera solamente logra dañar al ser enfermero y no poder continuar realizando este labor que es muy amplio, ya que trabajar fuera de nuestros valores daña no solamente física, sino también psicológicamente a los seres que nos dedicamos al cuidado.